Saludos, queridos amigos, nuevamente juntos en esta mañana. Permítanme en estas reflexiones sobre la perseverancia empezar con una historia que se desarrolló el 5 de agosto de 1984, en plenas Olimpiadas Olímpicas de ese año, allá en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. El famoso estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles estaba totalmente repleto aquella mañana, más de 60,000 personas. Había una temperatura de más de 30 grados aquella mañana y una humedad del 96% se registraba. Se desarrolló en esa oportunidad la primera maratón femenina oficial a nivel de Olimpiadas. 42 kilómetros, un poco más de 42 kilómetros. 50 corredoras tendrían que o largaron en aquella oportunidad para correr ese kilometraje. Dentro de las últimas 7 corredoras en llegar se hallaba una corredora suizo-americana llamada Gabriela Andersen, de 39 años de edad. Dentro de las 7 últimas corredoras que llegaron. De pronto, aquella mañana en el gran estadio, aquellas 60,000 almas quedaron estáticas y en silencio al ver el ingreso de esta corredora suiza-americana, Gabriela Andersen, quien totalmente agotada y tambaleándose en un esfuerzo sobrehumano y errante trataba de dar la última vuelta al estadio, 400 metros adicionales, después de haber desgastado todo su organismo en más de 42 kilómetros. Se acercaron inmediatamente los médicos para asistirla porque era visible su agotamiento y su desgaste físico, pero ella lo rechazó. Siguió adelante tratando de correr, con una pierna que había sufrido horas antes un fuerte calambre y que no pudo recuperarse, casi rengueando en ese pie, pero su cuerpo no daba más. Sin embargo, Gabriela esforzaba más sus miembros, los obligaba a dar más de lo que ya habían dado. El público empezó a alentarla, de pronto empezaron los aplausos. Toda la atención de pronto estaba en aquella corredora que parecía que moría en cada paso que daba, hasta que cruzó la meta casi caminando. La temperatura de Gabriela Andersen en esos momentos había superado los 41 grados. Una de sus piernas, como dije, había sufrido un severo calambre. ¿Por qué no quiso ser asistida esta corredora apenas ingresó al estadio? ¿Por qué persistió en seguir corriendo? ¿Por qué hizo caso omiso a los anuncios de su propio cuerpo, de su propio organismo, y siguió perseverando en la carrera a pesar que sabía que era una de las últimas en llegar? ¿Por qué perseveró de esta manera esta mujer? Gabriela Andersen solamente dijo cuando la entrevistaron: esta era mi única oportunidad, por mis 39 años, era mi única oportunidad de correr una maratón olímpica y terminarla. ¿Qué puede hacer el ser humano? ¿Cuánto puede perseverar un ser humano por alcanzar sus sueños y sus metas? La palabra perseverancia viene del latín perseverantia, que significa constancia, insistencia. Esta palabra muchos la saben, como dije hace un instante, pero pocos la practican. Podemos poner un ejemplo sencillo sobre el poder de la perseverancia. No sé si usted alguna vez ha observado las gotas de agua que provocan un agujero en una piedra muy sólida, no por la fuerza que contiene las gotas de agua, sino por la perseverancia de las gotas sobre la roca. Esa perseverancia, ese goteo perseverante es lo que produce un agujero en la piedra. Este pequeño ejemplo nos da a entender que no depende de la gran fuerza que tengamos para iniciar algo, aunque la perseverancia requiere tiempo para lograr su objetivo. Y el secreto, digamos, de la perseverancia dependerá de cuán fundada o fortalecida esté tu fe, ya que si crees a medias vendrá tu esfuerzo y más cerca estarás de rendirte. Pero, ¿fe en qué o en quién tendríamos que preguntar? En Dios, obviamente.
La fe es lo que demanda o lo que sobrepuja para ver realidad las promesas de Dios. Jesús habló de una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, dando a entender el poder de la perseverancia de la oración. Usó una simple ilustración. En el Evangelio de Lucas, capítulo 18, está esta parábola de una mujer que en su necesidad fue a buscar ayuda ante un juez muy duro. En la parábola descubrimos y nos damos cuenta que aunque el corazón de ese juez era duro, la perseverancia de esta viuda le impulsó a lograr su objetivo, obtener la ayuda de este juez. La viuda sabía que no estaba tratando con cualquier persona. Ella sabía que era un hombre duro de corazón, que no temía a Dios ni respetaba a ninguna persona. Pero una característica de la fe es que no aceptas derrota por ver circunstancias adversas y por eso perseveras. Nuestro Señor Jesucristo dijo en esa parábola, al finalizarla, hizo una pregunta interesante. Él dijo: ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Hijo del Hombre? Refiriéndose a Él mismo en su segunda venida. ¿Hallará fe Cristo en la tierra? O sea, cuando venga Jesús a buscar a su iglesia, ¿hallará personas que perseveren en lo que han creído? ¿Hallará personas que le crean a Dios? Dando a entender que la fe es el impulso para seguir perseverando en esto. ¿Usted se imagina qué hubiera pasado a aquel ciego llamado Bartimeo, que a gritos empezó a llamar a Jesús cuando escuchó que estaba pasando cerca donde él estaba mendigando? Imagínense si Bartimeo no hubiera insistido en detener a Jesús. ¿Usted se imagina si él se hubiera quedado callado cuando lo mandaron a callar por su escándalo que estaba haciendo? La necesidad de Bartimeo por salir de esa condición de ceguera en la que estaba viviendo era más fuerte que los insultos que recibía en ese momento. Hay circunstancias en tu vida que te van a impulsar a hacer algo fuera de lo común, pero por creerle a Dios alcanzarás lo que pediste. Bartimeo insistió para que Jesús se detuviera porque él sabía que en Jesús estaba el final de su mendicidad, el final de su ceguera. Por eso, mientras los hombres veían el alboroto que armaba este hombre, Jesús estaba mirando no el alboroto, él estaba mirando la fe en el corazón de Bartimeo. ¿Usted se imagina si Jesús hubiera desistido y no hubiera persistido en ir a la cruz? Ninguno tendríamos posibilidad de salvación. Usted se imagina si aquella mujer con flujo de sangre que nos narran los evangelios, que se acercó por las espaldas del Señor Jesús en una gran multitud que lo aprisionaba, pero ella persistió, insistió en llegar al Señor hasta tocar el borde de su manto. Imagine usted si esta mujer no hubiera persistido en hacer esto. Nunca hubiera sido sanada de su flujo de sangre. Usted se imagina al gran Josué y Caleb, estos dos jóvenes como parte de la nación de Israel, como príncipes de Israel, que fueron enviados con 10 espías más a evaluar la tierra prometida y traer un informe para ver si estaban en condiciones de entrar toda la nación de Israel a la tierra prometida. Ellos tuvieron que enfrentar persistentemente a 10 de esos espías que dieron un informe negativo y dijeron que nadie podía entrar a esta tierra. Había gigantes, era imposible. Pero ellos persistieron, Josué y Caleb persistieron en que debían confiar, animaron al pueblo a creerle a Dios y creer sus promesas. Imagínense si no hubieran persistido en ello. Alguien dijo en una oportunidad: dejarás de perseverar el día que dejes de creer. Es decir, cuando dejes de creerle a Dios, dejarás de perseverar. Nunca he visto a alguien luchar por algo que no ha creído, porque creer va más allá que un decir. Creer es un continuo accionar. Si desconectas lo que dices de lo que haces, pues estás dando a luz a la mentira. Por eso es que vemos personas hoy en día que te dicen que creen en Dios, pero aún viven perdidos como si Dios no existiera, ya que sus dichos, es decir, sus palabras, revelan su mente, pero sus acciones revelan verdaderamente lo que son. Dios te hace un llamado a perseverar en su palabra. No importa cuán difícil sea la situación que estás viviendo, la palabra de Dios traerá resurrección a tus sueños y propósitos muertos. Esa fe que te impulsa a perseverar traerá vida.
Si pides algo y mañana no lo ves y dejas de pedir, eso no es fe. Fe es pedir algo hoy y aunque mañana no lo veas, seguir pidiendo hasta ver su cumplimiento. ¿Por qué? Porque le has creído a Dios, estás creyendo en su palabra. Persevera en la oración, sigue creyendo en lo que Dios te ha prometido. ¿Y cómo lo crees? Perseverando. En el idioma griego, la palabra perseverar tiene una connotación mucho más rica que en el latín. Yo decía hace un instante cuando empezábamos que en el latín la palabra perseverar simplemente significa constancia, insistencia, pero en el idioma griego es mucho más rico, significa morar bajo algo o alguien. Morar bajo algo o alguien es permanecer, significa quedarse, significa ser leal de manera persistente y continua en algo o en alguien. En nuestra vida cotidiana solo colocamos nuestra confianza en una de dos personas y perseveramos en ellas. Ponemos toda nuestra confianza en nosotros mismos u otras personas conocidas o en Dios y su palabra. Si decidimos confiar en Dios, eso significa que no solo creeremos en Él, sino en su palabra y perseveraremos en ella obedientemente, es decir, moraremos a la sombra de su palabra, permaneceremos en ella, nos quedaremos en ella por decisión propia, seremos leales a ella por decisión propia. Qué gran desafío de vida, ¿verdad? Pero vale la pena que lo medites seriamente, porque allí está la solución a todos sus problemas, a todas sus inquietudes, necesidades, miedos e incertidumbres. Noble sostén de la esperanza mía, fuente de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Oh, oh, oh. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha